Para entender mejor la Guerra del Paraná, batalla de vuelta de obligado incluida, lo más práctico es ponerla en contexto histórico. Para eso debemos decir que la Guerra del Paraná es un capítulo de la denominada Guerra Grande. Esta se inicia a partir de una agresión imperialista motivada por intereses comerciales en ambos lados del río Paraná y zona de influencia comercial. Más precisamente, la Confederación Argentina y su vecina banda oriental. La fecha de inicio podríamos situarla el 17 de julio del año 38, cuando Manuel Oribe es depuesto en su carácter de presidente del Estado Oriental del Uruguay por una fuerza internacional con apoyatura explícita del Imperio del Brasil y comandada por Fructuoso Rivera. A partir de ahí entonces la ecuación se simplifica. Oribe era aliado de Rosas y por ende Uruguay, ahora en manos de Rivera, se empieza a poblar de exiliados unitarios. Hago un alto momentáneo para pedirte que por favor le hagas caso a don Raúl y te suscribas al canal, pongas me gusta y hagas todas esas cosas que YouTube pide para que un canal sea más grande. Desde ya te agradezco mucho. Casi paralelamente, es decir, un tiempito antes, más precisamente el 28 de marzo del año 38, la Confederación era víctima de un bloqueo naval francés, fundamentado en un motivo muy banal como excusa. El trasfondo de esto, reitero, el control de la navegación comercial en el río Paraná y derivados, fundamental en cualquier esquema de negocios que ponga en juego la soberanía de un país. En síntesis, algo no muy distinto a lo que ocurre en la actualidad y que con altas y bajas se replica durante los últimos 200 años de nuestra historia. En relación a esto último, habría que preguntarse cuál era la política por esa época de Inglaterra con respecto al Támesis y franceses en relación al Sena y demás ríos interiores, por ejemplo. La respuesta, por supuesto, es obvia. Entonces, para graficar los bandos en cuestión, decimos que por un lado quedaban Juan Manuel de Rosas y Manuel Oribe, con sus blancos que intentaban una defensa de políticas soberanas en ambas orillas. Y por otro, franceses, ingleses, brasileños, colorados de Rivera, coalición del norte y utilitarios varios. El punto épico y representativo de esta situación es por ende la Guerra del Paraná y sus respectivas batallas. La que conmemora el Día de la Soberanía es la primera de ellas, conocida como Vuelta de Obligado, que se desarrolla el 20 de noviembre del año 45, la cual se salda con una derrota transitoria de la Confederación. Cabe destacar que esta fecha fue merecidamente instaurada por Ley 2770, a pedido del historiador José María Rosa en 1974. Luego de esta, como parte de la misma coyuntura bélica, viene el Tonelero, en el actual partido de Ramallo, el segundo combate de San Lorenzo frente a la localidad santafesina homónima, y termina, esta vez sí con victoria patriota, el 4 de junio de 1846 en Punta del Quebracho, frente a la actual localidad santafesina de Puerto General San Martín. A mi entender, esta última batalla representa el punto más alto de la gesta nacional. En todas estas batallas, las fuerzas nacionales fueron comandadas por Lucio Mansilla padre. En el caso de Obligado, la defensa nacional estaba en notoria desventaja ante el inmenso poderío de la flota anglo-francesa. Tengamos en cuenta que estas eran las máximas potencias bélicas de la época. Se me ocurre que para tener una magnitud de la epopeya podríamos decir que esto era más o menos el equivalente a enfrentar hoy en la actualidad a las fuerzas de la OTAN. También, otro detalle no menos importante a mi entender es que ambas potencias imperiales disputaban entre ellas el botín que significaban los mercados en todo el planeta. Y en este caso actuaron en forma conjunta, lo cual le da aún más lustre a la resistencia. Por eso, a pesar del heroico esfuerzo de hombres y mujeres en Obligado, la flota invasora rompe no sin un enorme esfuerzo el encadenado de costa a costa del río en su parte más angosta propuesto por Mansilla, con el objetivo de obstaculizar el paso de los piratas. En esta primera batalla, Mansilla fue gravemente herido, pero la estrategia de defensa planificada por Juan Manuel de Rosas resultó altamente efectiva, ya que la férrea resistencia nativa, que como decíamos continuó hasta Punta de Quebracho, terminó por minar las expectativas imperialistas que se vieron obligados a capitular y abandonar el Paraná, cumpliendo las condiciones de desagravio impuestas. Como síntesis de la gesta, citamos el párrafo de la carta que el general San Martín le escribe a su gran amigo Tomás Guido, en la cual dice lleno de orgullo: los interventores habrán visto que esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen con más trabajo que solo abrir la boca. Luego felicitaría al restaurador y le daría su célebre sabrecorvo.